La selección conquista su segundo mundial y Mikel Oyarzabal ya es campeón del mundo. El capitán Txuri Urdin es el primer jugador de la Real en conseguirlo y hoy hemos estado en Eibar. Arranca Goazen Reala. Del partido de Mikel Oyarzabal, de Zubimendi y de Merino, por supuesto. También de esa vuelta a los entrenamientos de la Real, del viaje a Inglaterra y un repaso al polideportivo. Hoy en Goazen Reala vamos a hablar de todo y para eso está ya conmigo Ignacio Astiazarán. Muy buenas, Ignacio. ¿Qué tal, Iris? Muy buenas. E Imanol Troyano. Muy buenas, Iris. Vamos a empezar con lo que pasó ayer porque estamos todavía recopilando esas vivencias. Decía, es el primer Txuri Urdin, Mikel Oyarzabal, en conseguir ser campeón del mundo, que ya nos hemos acostumbrado, pero es algo muy serio. Sí, yo comentaba el otro día con mi padre viendo las semifinales. Estamos viendo unas semifinales de un mundial, hay un penalti a favor de España y lo tira un jugador de la Real Sociedad. Es decir, es un jugador que no ha sido, no tiene un papel residual, digamos, sino que ha sido protagonista principal, máximo goleador del equipo campeón del mundial. Bueno, hoy he tenido la oportunidad de estar en Eibar y, bueno, pues todos los ibarreses, vamos, hiper orgullosos de su paisano. Obviamente, si alguien podía conseguirlo, tenía que ser él, de Guipúzcoa a la cima del mundo, así has titulado hoy Imanol, porque es verdad que protagonista, pero siempre con su personalidad. Sí, y sin perder la esencia, ¿no?, que tiene él, que para muchos, ¿no?, parece que le han descubierto en este mundial, que haya sido un descubrimiento, pues todo lo que representa y todo lo que dice Mikel Oyarzabal. Aquí nosotros sabemos muy bien su discurso, conocemos muy bien su discurso, sabemos cómo juega y para nada nos ha sorprendido el mundial que ha tenido. Es verdad que todo el mundo se va a quedar con las cifras, los goles, pero yo creo que más allá de eso, pues se ha dejado, pues bueno, una serie de movimientos, unas actuaciones que le han hecho merecedor de ser titular en todos los partidos. En todos los partidos. Otros no pueden decir lo mismo. Es verdad que ha habido jugadores que han llegado pues justitos, ¿no?, al Mundial, pero él ha tenido la confianza de Luis de la Fuente en todo momento y yo creo que ha respondido con creces y a pesar de que ayer pues bueno, fue sustituido a la hora de juego cuando todavía quedaba todo por decidir, yo creo que su papel pues ha sido muy destacable en la Copa del Mundo. Siempre hemos destacado que él en su discurso y también en su forma de actuar ha priorizado lo colectivo y lo hace aquí en la Real y lo hace también en la selección. Quizá ayer cuando lo cambiaron tan pronto, yo creo que muchos, sobre todo los realsales, se quedaron con la sensación de que podía dar más en esa final, pero es verdad que él también había dicho, ¿no?, que con tal de ganar, él no quería tampoco un excesivo protagonismo. Lo que decía, el priorizar lo colectivo lo ha llevado hasta el final. Bueno, yo creo que es un prototipo de persona joven y de futbolista diferente a lo que, bueno, nos viene teniendo acostumbrado el fútbol y la sociedad en general. Sobre el cambio, yo tuve la oportunidad de ver el partido a la pantalla gigante de Anoeta y el que hubo cuando le quitaron a Oyarzabal, bueno, pues fue generalizado, ¿no? Fui con un amigo y me dijo, qué bajón me acaba de dar cuando le han quitado a Oyarzabal, ¿no? Parecía que nos quitaban un pedacito de final, pero yo creo que el cambio estaba claramente condicionado por los problemas físicos que había tenido. Luis de la Fuente comentó que llegaba muy justo a las semifinales y en los anteriores partidos el sustituido siempre había sido Baena, pasaban a Ferran a la banda y Mikel luego seguía en punta. Yo creo que Luis de la Fuente es un entrenador que siempre ha apostado por Mikel Oyarzabal, desde la sub-21 ha apostado por él en la posición de 9 y creo que ese cambio está claramente condicionado por el aspecto físico, así que desde una perspectiva Txuri Urdin nos viene hasta bien que no le hayan tenido que forzar demasiado la máquina. Yo ayer pensaba que cuando hablamos de referentes, que es un término que igual se ha puesto muy de moda en los últimos años, yo creo que lo representa muy bien. Campeón de Copa con la Real, campeón del mundo y siempre con esa esencia, con esa personalidad y esa naturalidad. Lo que está consiguiendo Mikel Imanol se estudiarán los libros de historia, como se suele decir. Pues sí, 2 copas con la Real, que tienen más mérito seguramente que el Mundial, ¿no? Quizás, o él considere más especial esos títulos que incluso un propio Mundial, una Eurocopa. También tiene una medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Una Nations League. Nations League no, porque no jugó, estuvo lesionado, pero sí que tuvieron Merino y Zubimendi. Él tiene su campeonato de Nations League, pero sí, lo que le faltaba, vaya, porque ha completado un ciclo maravilloso con Luis de la Fuente y quizás en ese contexto de partido del otro día, pues como pasó con el Cabo Verde, ¿no? Pues que contra un equipo tan hundido, con un bloque tan bajo, pues quizás no pudo destacar, además de pues quizás el trote, ¿no?, que llevaba en las piernas durante tantas jornadas. No sabemos
qué esperar de Mikel Oyarzabal. Tiene 29 años, se rompió la rodilla C2, parecía que, bueno, que no iba a ser nunca más el mismo, pero es que cada año yo creo que se supera y yo no le pongo el límite, no le veo el límite en ningún momento. Veremos si llega al próximo Mundial, hay otra Eurocopa de por medio antes. Hablar de Mikel Oyarzabal es pues esperar lo mejor casi cada año o cada 2 años, ¿no? Tanto con la Real como con la selección. Veremos si hay más éxitos con la Real y también con la selección, porque todavía le queda carrera en la Real. ¿Vale? Primera final en la que no marca Mikel Oyarzabal. Primera final en la que juega y no marca, la de ayer. Por eso hablaba yo precisamente de ese priorizar el colectivo, de empezar a dar patadas al balón en Eibar a proclamarse campeón del mundo. Allí hemos estado esta semana, porque también hemos querido hablar con sus amigos, con su gente, con esa naturalidad de la que todo el mundo habla de él, y hoy, por supuesto, también teníamos que estar en Eibar. Ignacio, has sido tú el encargado de irte hasta allí. No sé qué has percibido, qué sensaciones o cómo se ha despertado Eibar hoy. Bueno, ha tenido 3 partes mi visita a Eibar. He empezado hablando un poco con la gente del pueblo y bueno, todo el mundo te habla un poco de que es un chico hipernormal, que es habitual verle por las calles de Eibar con su cuadrilla. Bueno, se ha puesto de moda ahora, ¿no? Que no tiene tatuajes, que no lleva el degradado típico de la gente joven. Bueno, pues todo el mundo hablaba de la normalidad que tiene Mikel Oyarzabal y sobre todo el orgullo que supone para Eibar tener un paisano que se ha proclamado campeón del mundo, pero sobre todo que representa también los valores de Eibar y de Guipúzcoa. Yo creo que la palabra es orgullo, la que más se ha repetido a lo largo de las intervenciones de los diferentes eibarreses. Venga, pues vamos a ver ese orgullo de cómo amanecía esta mañana Eibar. Me parece perfecto que un chaval de aquí, de un pueblo de 27.000 habitantes, sea campeón del mundo. Personalmente no lo conozco, pero todo lo que he oído de él es que es un chaval majísimo. En Eibar el trabajo es arte, entonces eso es lo que tiene Oyarzabal. Hombre, es un orgullo para todos los eibarreses, tener una persona así en Eibar. Siendo como es él, una persona humilde, trabajadora, que anda por aquí en cualquier momento, me parece un detalle. Y tenemos amigos comunes y bueno, para Eibar pues es una gloria. Completo, el pack completo, arte y buen futbolista, y buen eibarres. Es un chaval muy honrado, muy majo y muy cariñoso, luego es un chaval que se ha preocupado por su formación. Y hablabas de ese famoso degradado de los futbolistas. Mikel no lo lleva, pero sí que uno de sus mejores amigos es precisamente su peluquero. Con él también has hablado. Yo el sábado fui a la peluquería, no me hacía falta pasar por sus manos, pero bueno, le hemos pillado ahí haciendo también otro degradado a un chaval joven. Y bueno, yo creo que estaba un poco cansado de la cantidad de llamadas, de mensajes que tenía, de medios de comunicación, de personas allegadas, un poco abrumado por lo que ha sido el fenómeno Mikel Oyarzabal. Y bueno, nos comentaba un poco lo mismo que la gente, ¿no? Que es una persona hipernormal Mikel Oyarzabal, que ellos le conocen y tampoco le dan muchísima importancia a lo que ha conseguido, pero sí me destacaba que se sentía asombrado de cuando veía la lista de goleadores del Mundial, Kylian Mbappé, Haaland, Messi, y luego estaba ahí Mikel Oyarzabal, que es de su cuadrilla, chaval de toda la vida de Eibar, y eso sí que les sorprendía más a Alex Muguruza, que es su peluquero y miembro de su cuadrilla. Vamos a escucharlo. Es verdad que la cuadrilla lo va a tener un poco más complicado si quiere sorprender después del Mundial a Mikel, porque fue el cebo en la última ocasión que se reunieron para felicitarle, así que tendrán que ser un poquito más creativos. Escuchamos a Alex. No, partido a partido que ha ido pasando, cada vez creyéndonoslo más y diciendo entre amigos, hostia, que esto ha pasado solo una vez en la historia, o sea que igual nuestro amigo y se ha dado y veíamos las estadísticas y le veías pues eso, detrás de Mbappé, detrás de Haaland, detrás de esta gente que dices que son al final gente, pues no sé, que todo el mundo los tenemos idolatrados y tal, y al final nuestro amigo también para mucha gente y para nosotros también es un ídolo, pero es como lo tienes tan cercano y es tan, no sé, que vinimos aquí a la peluquería bastantes amigos y bueno, pues con mucha tensión. Del partido parecía que íbamos dominando bien, todo guay, pero la tensión en el cuerpo hasta que no pitara el final. Luego cuando le cambió, la verdad que nos dio un bajón terrible en el minuto 60, cuando le quitó estábamos todos no, y luego parece que al final el cambio pues ha servido para que Ferran metiera, así que bien. Ya cuando terminó tarde el partido, eran las 12 y algo de la noche, y yo ya mandamos un mensaje por el grupo y luego individualmente pues felicitarle, y hoy ha respondido, vamos chavales, y bueno, le recibiremos y como siempre darle un abrazo, darle unas collejas y felicitarle por lo que ha hecho. Para nosotros sigue siendo Mikel, igual que era el de chaval, y la verdad que tal como aparece en la tele es como luego es. No hemos podido ir muchos, somos muchos amigos, algunos han estado ahí disfrutándolo.
y nos han ido mandando fotos, entonces hemos estado como dentro pero lejos, o sea, hemos visto cómo lo están viviendo ellos y luego ya futbolísticamente pues la verdad que una locura. Y paseando por la Villa Armera creo que te has encontrado con alguien que lo conoce bien. Estaba reclutando a ibarreses, de repente veo a un señor con gorra, digo, si es Manis Mandiola, me gira y digo, oye, Manis, perdona, ¿nos puedes responder a un par de preguntas? La verdad es que encantador, el exentrenador del Eibar nos comentaba perdón, que su hijo jugó con Mikel en las categorías inferiores del Eibar hasta los 14 años y sobre todo que él pensaba que iba a ser bueno, que iba a llegar, pero que no iba a ser tan bueno, que no iba a ser un jugador decisivo en un mundial y que eso sí que le ha sorprendido. Y bueno, pues otra vez un montón de elogios a la figura de Mikel, pero eso, lo más sorprendente es que Manis Mandiola confiaba en él, pero no pensaba que iba a llegar tan lejos. Bueno, esa duda se la vamos a perdonar y seguro que no le ha importado. Manis Mandiola. Sabía que era bueno, pero que iba a tener esa continuidad, jugar todos los partidos y llegar a ser tan importante, los goles que ha metido y el reconocimiento que ha recibido ahora, ¿no? Ya un poco... Ya le ha costado a la gente darse cuenta, pero bueno, en Eibar pues nos alegramos todos. Que iba a ser buen futbolista y que podía ser futbolista se veía, pero de ahí al nivel que ha dado es sorprendente. Porque el sentir de la gente es que todo el mundo está muy orgulloso de él, ¿no? Y es lo que creo, el que no está no anda muy bien. Mi hijo pasó a dejar de jugar prácticamente y el otro fue a la Real, fíjate la diferencia, ¿no? Bueno, yo voy a ser reconocido si es de la edad, son amigos y jugaban juntos aquí en el Eibar hasta una edad que hasta los 14 años jugaban juntos y ya se veía que... Se veía lo que... Ahora, aun y todo, tengo que reconocer, yo no esperaba que llegara tan arriba. De la cuadrilla de mi hijo han estado ahí varios, los que han podido ir han estado. Y con el que sí intercambia algo es con su padre, pero no. Él ha tenido bastante ruedas de prensa y bastantes cosas ha tenido que contestar para lo que le gusta, el que no le gusta nada eso. Y es verdad que Mikel Oyarzábal, capitán de la Real, ha acaparado nuestros titulares, pero también tenemos que hablar de otros protagonistas por los que nos alegramos y mucho. Es verdad que ese generalizado de la pantalla y de muchas de nuestras casas ayer se repitió cuando Mikel Oyarzábal fue sustituido, pero yo creo que todos nos alegramos cuando Martín Zubimendi saltó al verde, Imanol. Y qué momento, ¿no? Yo creo que una responsabilidad tremenda, pues incluso más que hace 2 años en la final de la Eurocopa en Berlín cuando se lesiona Rodri, el propio Rodri también, como ayer, y tiene que jugar toda la segunda parte contra Inglaterra, pero ayer fue, claro, en una prórroga, o sea, donde ya no hay, una prórroga de una final de un mundial, donde... ya no hay margen, ya no hay red si te caes, ¿no? Y después de no haber jugado ningún minuto, de lo mucho que se había hablado de que pues no había tenido oportunidades, porque Rodri realmente pues había ido de menos a mucho más, al final declarado como mejor jugador del Mundial. Y la verdad que se le vio, bueno, pues que no intentó arriesgar, que pues dar continuidad al juego, estar pendiente pues, de posibles contragolpes y la verdad pues que en su rol yo creo que lo cumplió con creces y recordar sobre todo eso, que un jugador que no ha jugado en todo el torneo, tener que jugar pues esos minutos decisivos de la final, pues obviamente cumplió con su deber. Es que yo subrayaría precisamente eso, que entra en uno de los momentos más críticos para sustituir, lo has dicho tú, al que ha sido declarado mejor jugador del partido, que al final es un papelón. Bueno, yo creo que el contexto de partido era favorable porque bueno, Argentina ya estaba con un jugador menos, España estaba volcada en área rival y bueno, lo que comentáis un poco, ¿no? Apenas asumió riesgos, pero sí que la papeleta, vamos, yo lo pensé y me puse nervioso solo de pensar cómo tiene que estar Martín Zubimendi, ¿no? Sí, porque me refiero a que muchas veces igual este tipo de cambios o jugadores que no han tenido protagonismo se les dan minutos en partidos o en momentos en los que está ya todo resuelto, que no hay mucho que decir, pero era el momento crucial. Absolutamente. Y además parecía que Luis de la Fuente no confiaba del todo en Martín Zubimendi porque no había jugado ningún minuto. Y para mí, sobre todo, era el final de temporada que había tenido Martín con el Arsenal, que había sido bueno, pues muy criticado en Londres. De hecho, perdió la titularidad en los últimos partidos de Liga de la Premier League. Y bueno, yo creo que era un papelón. Pero precisamente me acordaba de lo que ha comentado Imanol, de la final de la Eurocopa, en la que mi tuit más viral fue Martín Zubimendi ha sustituido a Rodri y nadie se ha dado cuenta. Y creo que ayer ocurrió algo similar. Sustituyó al mejor jugador del Mundial y creo que nadie lo percibió, aunque repito que creo que el contexto le favorecía a Zubimendi. Y se puso esa bandera de Donosti, se la ató a modo de falda, se la ató a la cintura. Y bueno, también van a quedar muchas imágenes, muchos momentos para el recuerdo. Cada uno se acordará de alguno de ellos. Hoy todavía estamos como repasando esas fotos post partido, que siempre son los momentos más curiosos.
equipos, pero allí sacó la bandera de Donosti. Sí, porque cada uno sacó sus banderas. Es verdad que ni Oyarzábal, por ejemplo, de Curriñas no sacó, ni la de Eibar, ¿no? Pero Zubimendi sí se acordó de Donosti. Bueno, yo creo que él, su corazoncito, a pesar de que esté en Londres, a pesar de que esté en Arsenal, haya dejado la Real, él es lo que es, gracias a su cuadrilla de Donosti, a su familia de Donosti, y gracias a la Real, ¿no? La Real ha tenido mucho protagonismo. Es verdad que no es la final de la Eurocopa de hace 2 años, pero Merino también es el jugador que es y ha hecho este papel en el Mundial también en gran medida por sus años en la Real. Lo reconoció su propio padre en este periódico, así que no es cosa mía. Entonces, normal que se acuerden de su tierra, de su gente, y seguro que aprovechará para volver a Donosti y pasar con su cuadrilla unos días en estas vacaciones, que después de la temporada tan larga que ha tenido Zubimendi, que recordemos también estaba jugando la final de la Champions contra el PSG, ¿no? Con el Arsenal poquito antes de concentrarse con la selección. Así que es verdad que pues el final de temporada seguramente no es el esperado por él, porque ha perdido protagonismo con Arteta, y en la selección no ha tenido todos los minutos que le hubiera gustado, pero es una temporada para enmarcar la suya. Y esta foto que estamos viendo de los tres, precisamente, de Oyarzábal, de Merino y de Zubimendi, yo creo que también dice mucho. Yo me fijé, al final sí que se estaban haciendo fotos, digamos, por equipos, ¿no? Los del Barça estaban ahí, tenían su foto, y ellos tres se hicieron una, más allá de que luego cada uno, pero yo creo que tuvo mucho significado. Sí, se la hicieron primero, creo que los del Arsenal, David Raya, Martín, Zubimendi. Se unió luego, hicieron el cambio. Eso es, y luego hicieron la de la Real. Bueno, yo recuerdo un jugador que se marchó a un equipo grande de la Real, que luego, a través de conocidos, decían que no había un vestuario como el de la Real, que la unidad que había en Zubieta era difícil de ver en otros equipos, y creo que eso se nota, ¿no? Además, coincide en que los años en los que compartieron vestuario fueron importantísimos, fueron los mejores de la historia reciente de la Real, y sobre todo que tienen pinta de ser tres personas muy normales. Comentábamos antes de la normalidad de Mikel Oyarzábal, y creo que se puede copiar y pegar a Mikel Merino y a Martín Zubimendi. Son jugadores, creo que con poco ego, jugadores con personalidad muy normal, y eso yo creo que ayuda y hace que todo sea más sencillo. Y es evidente que obviamente ese gol de Ferran va a ser el que pase a la historia, pero esos goles de Mikel Merino han sido totalmente decisivos para haber llegado a esa final, de un jugador que recordemos que lo ha pasado muy mal esta temporada, que incluso parecía que se podía perder la cita mundialista, que al final Luis de la Fuente le esperó, ha salido bien, pero que venía arrastrando al final mucha carga, no solo física, sino también emocional. Sí, y una foto sobre todo que hablamos de 3 jugadores, pero podría haber sido con 2 jugadores más de la Real, porque Remiro podría haber estado perfectamente en la lista, y Ander Barrenechea también. Entonces podríamos haber hablado de una foto de 4 jugadores, de 3 jugadores de la Real en activo, y luego otros 2 que con pasado Churiurdin, ¿no? Yo creo que es el éxito de la selección, que radica no solamente en los grandes clubes, ¿no? Real Madrid y Barça, porque seguramente la gran estrella de la selección, Lamine Yamal, no ha brillado pues como esperábamos todos. Es verdad, con ese hándicap físico que ha tenido. Y ha sido el éxito de lo colectivo, ¿no? De muchos clubes, al final de un extremeño de Don Benito, ¿no? De Badajoz, de un chico de Eibar, de un chico de Pamplona, ¿no? Pues eso es lo bonito del fútbol, y de esta selección está claro que el éxito es de una suma de muchos nombres. Que nadie me malinterprete, pero ha brillado más el hermano de Lamine Yamal, Kaini, que él, porque se ha hecho la estrella, el niño sí que se ha hecho viral, sí que ha sido esa estrella. Además, con esas fotos también con Mikel Oyarzábal, se hizo muy viral ese momento de la madre de Mikel, en el momento en el que él celebraba el gol, y yo creo que esas fotos ayer con él, el niño disfrutando de los jugadores, teniendo la posibilidad de estar cerca de ellos, un poco reflejaba, ¿no?, la emoción de mucha gente. Alguna vez Lamine Yamal ha comentado lo bien que se va con Mikel Oyarzábal, y se suele ver en el túnel de vestuarios cuando enfocan que Mikel siempre está pendiente de Lamine, es como yo creo que un padre en el vestuario,
y parecía también el padre de su hermano. Muy gracioso también el vídeo con la policía, que le quita el gorro, le da la mano. Y jugando con Nico Sí, al balón. sí, a mí me parece que es un crío que parece que no crece. Me parece que es igual que en la Eurocopa. Digo, Al menos no llevaba el chupete esta vez, porque hace dos sí que llevaba el chupete y andaba el chaval que corría. A mí me ha ganado está jugando con otros niños y simula una falta, simula que y les agarra y se pica. Y digo, joder, este chaval, como se haga como el hermano. Promete. Sí. No sé si preguntaros por el descanso de la Super Bowl, si estáis a favor, en contra de que. ¿La Super Bowl o del No, Mundial? es que se convirtió en un descanso bueno. de la Super Bowl el descanso de ayer. Yo, es verdad que era un poco reticente, no estaba, pero cuando vi a Ronaldo y a Ronaldinho con Madonna, ya me rendí. Yo he de admitir que me han enseñado la imagen media hora antes de empezar este ¿No programa. lo viste ayer? Porque yo estaba en la pantalla, no podía aguantar y había Buenísimo. una cola en el baño y no vi nada. Me vino bien el descanso largo porque, vamos, no vi nada del descanso. Lo he visto hace media hora el vídeo, la verdad es que es bastante gracioso y parece que van con el chándal de Danet. A mí me parece una imagen, o sea, a mí me parece cine. Yo creo que, hombre, es que era cine, o sea, y era todo grabado, playback, enlatado, o sea, yo creo que ahí, o sea, real no había nada. Yo creo que ni que estaba conduciendo Ronaldo, o sea, el coche ese con claro Madonna, o sea, era todo pues ficción, ¿no? Había momentos en los no sé que si el ellos único que iban cantó aguantando fue, la risa y no sé si el todo. único que cantó fue Justin Bieber, porque no sé si Shakira también era playback, pues eso, un show a lo grande que duró más de la cuenta y a nosotros pues obviamente nos retrasó la hora de cerrar el periódico, porque aquí cada uno pues tiene sus cosas y nosotros pues bueno, pues eso, ¿no? Entonces ya veremos cómo es dentro de 4 años, si hay show, este tremendo show o no, pero bueno, en Estados Unidos yo creo que todos pensábamos que podían pasar estas cosas. Si me la tengo que jugar, yo diría que sí, que seguirá viendo este tipo de shows. Y vamos a terminar con unas imágenes de celebración, porque cada uno se va a quedar, lo decía yo antes, con esos momentos, con el cambio de Oyarzábal, con la bandera de Zubimendi, pero quiero que veáis cómo se siguió el partido en esa pantalla gigante en la Plaza Onzaga Neibar. Completo aquí en la plaza de Colón, una marea. Y la celebración precisamente en la pantalla gigante también en Donostia, en Anoeta, que así lo vivieron. Ignacio, tú ya nos has dicho que estuviste allí, ambientazo en Anoeta, que luego se trasladó al centro, ¿no? Sí, la verdad es que la pantalla gigante se quedó pequeña. Yo llegué con cierta antelación. Cuando empezó el partido me dijo un amigo, mira para atrás. Y la verdad es que la gente llegaba hasta la zona del Churi. Vamos, sold out que dicen ahora los modernos. Y el ambiente, la verdad es que muy bueno. Mayoría española, porque había gente que decía que iban a ir los argentinos, pero creo que se quedaron en Gros, y la verdad es que había una barbaridad de gente, y luego la fiesta que se trasladó a Reyes Católicos. Creo que el hecho de que fuera un domingo no ayudó, pero bueno, ahí hubo bengalas, bombos, la gente toreando con la bandera de España. Bueno, se lo pasó bien la gente. Bueno, la fiesta del Mundial ha terminado después de las celebraciones de hoy. Nos tenemos que ya poner en clave Txuri-Urdin, porque el equipo ya empezó a entrenar, lo contamos la semana pasada, y la pregunta que muchos hacían hoy es: ¿cuándo va a volver Mikel Oyarzábal? Ahora tendrá que tener unos días de vacaciones, y Manuel sí que va a tener vacaciones, el capitán. Antes van a ir llegando, en este caso, Kubo, Susic y también Guedes. Sí, el primero en volver va a ser Kubo. Veremos en qué estado, porque hay que recordar que se produjo, sufrió un esguince de la rodilla en el primer partido del Mundial con Japón y se perdió el resto de partidos con su selección, así que veremos en qué estado está. Le ha dado tiempo para descansar, pero bueno, este jueves en principio ya está citado en Zubieta. Un día después, el viernes, estará Luka Susic, entonces que ha eliminado con Croacia. Es verdad que su participación no fue pues muy destacada con la selección croata. Pues bueno, supongo que le ha dado tiempo para desconectar también y para llegar pues con ganas de afrontar una nueva temporada en la que será pues más importante, sobre todo de inicio, que lo que fue la temporada pasada al principio con Sergio Francisco. Y pues habrá que esperar un poquito más para tener a Guedes, que será el miércoles 29, o sea, la semana que viene, después de que haya eliminado con Portugal y no jugar ningún partido con la selección lusa. Y pues Oyarzábal, ¿cuándo va a volver? Pues hasta el 10 de agosto habrá que esperar a Oyarzábal, que tendrá que cumplir pues esas 3 semanas de vacaciones que viene a rajatabla en el convenio que tiene la AFE, ¿no? Entonces, bueno, ahí no hay tutía, tiene que esperar 3 semanas y ahí es cuando está programada la fecha de vuelta, aunque algunas veces ha solido volver antes de adelantar su vuelta, entonces ya veremos. La Liga empieza el 21, así que habrá 2 semanas desde que se supone que llega hasta el inicio de Liga contra el Betis y la Cartuja,
veremos si está en condiciones de poder jugar ese primer partido de Liga. Quizás llegue un poco pronto, porque también se supone que tiene que necesitar unas 3 semanas para prepararte en condiciones, y además recordar que el resto de sus compañeros ya llevarán mucho más rodaje en sus piernas. Así que será decisión de Matarazzo y obviamente también del Ibarres. Así que esas son las fechas que manejan los mundialistas de la Real. Primero Cubo este jueves, luego vendrá Susic el viernes, un día después. La semana que viene, el miércoles, Guedes, y el 10 de agosto estará Oyarzábal y Anciubita. Ignacio, es verdad que ese aplazamiento del partido contra el Real Madrid favorece, pero no hay mucho margen y se acumulan muchos partidos ahí en pocas semanas. Bueno, si ahora analizamos, es imposible adivinar el futuro, pero podemos, con los datos que tenemos, hacer un análisis de lo que puede ser la temporada de la Real. Y a día de hoy, con los datos que tenemos en la mano, yo personalmente creo que es muy complicado ser optimista, sobre todo con el arranque, porque la Real creo que juega las 3 primeras semanas, juega 6 partidos porque se intercalan muchos partidos entre semana. Mikel Oyarzabal no va a llegar en forma, Gonzalo Guedes probablemente no llegue en forma, le va a pasar lo mismo a Susic y a Cubo. Todavía no han llegado los fichajes, que van a tener un periodo de adaptación que seguro que es de 2-3 semanas. Es decir, creo que hay pocos motivos para ser optimista con la Real en las primeras jornadas, y eso para mí es la principal preocupación que tengo ahora con los chururdines. No me gusta nada tu forma de pensar, que muy lo negativo, sepas. ¿eh? Te lo Sí, tengo que, no te sé, lo yo- tengo Son que datos, decir son así. datos, son datos. Yo creo que a Guedes le dará tiempo para, no sé si para ser titular primera jornada, pero bueno, para llegar en buena forma. Es complicado que Guedes esté las 3 primeras jornadas en forma después de Pero es que tener las 3 solo- primeras jornadas va a haber mucha rotación. Claro, se acumulan de repente en una semana pues 3 partidos, básicamente. Sí, sí, Tienes contra el Betis un viernes, miércoles un Real Madrid y luego el sábado Celta, creo que. Español. Español, ¿no? luego Celta Y otra luego semana. Celta otra vez. Ahí va a haber mucha rotación. Entonces está claro que necesitas el fondo, bueno, de la plantilla, ¿no? Entonces veremos. Quizás no estén para el primer partido, o para el segundo sí, o para el tercero. Bueno, yo creo que, a ver, menos Oyarzábal, que es verdaderamente pues el que va a llegar mucho más justo. Bueno, habrá que ver también cómo está Cubo, pero el resto, bueno. Pero si analizamos qué jugadores de la Real tienen que marcar la diferencia en una temporada, todos hablamos de Oyarzábal, de Guedes, Sí, de Gorrotxategi de Cubo también, claro. y de los fichajes. Y pues, Oyarzábal no va a estar, Guedes probablemente las 6 primeras jornadas no esté en el ritmo, nos guste o no, de competición, Take Cubo no va a estar, Gorrotxategi lesionado, los fichajes no llegan. Es decir, creo que hay pocos motivos para ser optimista en este inicio de temporada. Yo me llevo siempre la etiqueta, quizá a veces incluso de pecar o ser demasiado optimista. No me ha ido mal, pero... Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Ojalá te equivoques. La temporada pasada no terminó nada mal. Arrancó muy bien con esos goles de Óscarson, que fue precisamente el encargado de marcar el primer gol del verano en ese primer amistoso contra el Racing, Imanol. Algo que nos llevamos a la boca, ¿no? El sábado, pues bueno, yo creo que las lecturas que hay que hacer de un primer partido de pretemporada a un 18 de julio, que era el día en el que jugó la Real contra el Racing, pues bueno, tienen que ser las justas, ¿no? Es verdad que pues es buena noticia que marcó Óscarson y que sigue con la racha con la que terminó la temporada pasada, y yo me quiero quedar sobre todo también con las actuaciones de pues, jugadores del Sanse que pueden ser importantes, ¿por qué no esta temporada? O tener al menos su presencia con el primer equipo. El caso de Kita, Kazunari Kita, que fue muy valorado, sus cortes y sus sus quites, los quites de Kita ante pues Arana, ante jugadores ofensivos del Racing. Y Aguirre también me gustó mucho, controlando muy bien la medular. Le Barbier también en la primera parte, contundencia. Así que Turrientes también estuvo bien. Bueno, a ver, yo creo que conclusiones hay que sacarlas justas en un partido de pretemporada. Y además que eso, que al final aprovechó Matarazzo para sacar 2 equipos diferentes. Y poco más, pues que es el rodaje, ¿no? Que necesitas coger durante el verano. Si vas a estar muy negativo, no te pregunto, no es broma. No, a mí me sorprendió las pretemporadas, decimos siempre que están para hacer pruebas. Me sorprendió Ander Barrenechea partiendo por banda derecha cuando siempre lo hemos visto en banda izquierda. Y en la segunda parte Matarazzo probó una cosa que no hemos visto en los últimos, diría, 10 años en la Real, que fue un cuadrado en el centro del campo. Jugaron juntos Gotti, Ibai Aguirre, Soler y Ángel Herrera. Jugaron creo que eran esos 4 juntos en el centro del campo, en cuadrado, que fue una cosa que a mí personalmente me sorprendió. No sé si es una prueba, si es una formación táctica porque no tenía más recursos, si es algo que vamos a ver. Y luego también salía balón en muchas ocasiones. La Real salía con línea de 3, se metía el pivote entre centrales. Sabemos que es un sistema que le gusta a Matarazzo, que lo ha probado en sus experiencias en Alemania, y simplemente creo que son cuestiones a tener en cuenta, a observar, porque
entiendo que son pruebas para luego llevar a cabo durante la temporada. Está claro que es el momento de probar y las siguientes pruebas precisamente van a ser en Inglaterra porque, Imanol, el equipo entrena durante esta semana, pero el fin de semana completa ese primer viaje. Sí, el sábado ya juega contra los Wolves, contra el Wolverhampton inglés, recién descendido a segunda división, y bueno, pero será un test exigente, ya sabemos los rocosos que son los equipos ingleses, y luego unos días después contra el Aston Villa de Unai Emery, ¿no? Contra el campeón de la Europa League, así que bueno, pruebas exigentes que servirá para coger más rodaje, pero bueno, siempre hay que separar, yo creo, los resultados pues con las sensaciones o con que vayan cogiendo forma los jugadores. Los resultados de las pretemporadas, es que si nos guiásemos por los resultados, la Real no hubiera ganado una copa los últimos 5 años, ni se hubiera clasificado solamente tantas veces a Europa, ¿no? Entonces, bueno, hay que relativizar siempre los resultados y ver, pues, que sobre todo que lleguen los jugadores bien al primer partido de Liga, que es el 21 de agosto. Hablábamos que el verano es momento para hacer pruebas, también para ir siguiendo algunos nombres propios. Te leía en la web del Diario Vasco hablaros precisamente sobre Carricaburu, ¿no? Es uno de los nombres señalados. Sí, bueno, es evidente, ¿no? Que ya veremos si esta semana se puede resolver su futuro, que no está en la Real, que él ya está buscando la salida, ya la comunidad o el club que no entra en los planes de Matarazzo. Entonces, bueno, el sábado ya se vio que empezó el calentamiento con los titulares, pero enseguida se apartó y terminó completando un entrenamiento personalizado, porque no se quiere arriesgar en el club que pueda sufrir una lesión en un amistoso y, bueno, y eso pues bueno, haga saltar un poco las operaciones o los movimientos o los contactos o conversaciones que está teniendo pues tanto el jugador como el club con terceros, ¿no? Entonces, bueno, la opción del Burgos que ha salido por ahí, pues es verdad que es real, la opción del Burgos de Sergio Francisco, entrenador que le tuvo en el C, y también tiene otras ofertas en segunda división, otras, bueno, pretendientes. Entonces, bueno, será cuestión de tiempo, pero Carricaburu en principio pues no queremos que vaya a volver a jugar con la camiseta de la Real, ni Carlos Fernández, que también pues bueno, está al margen también del grupo y encontrará un acomodo pues más pronto que tarde. Lo iremos siguiendo y contando aquí en Guasen Realar. Recuerdo, Ignacio, que hace pocas semanas hablábamos precisamente que hoy en día ya el Mundial no suele servir para descubrir grandes jugadores, pero sí que retrasa todavía aún más ese movimiento en el mercado de fichajes, que el Mundial ya ha terminado y tiene que empezar a moverse más. Bueno, la verdad es que los movimientos que han habido han sido mínimos, han sido de los equipos grandes, desembolsos impresionantes. El otro día el Chelsea se gastaba 147 millones en un jugador inglés. Los desembolsos que ha hecho el Real Madrid, que prácticamente ha sido el único equipo en España que ha fichado. Hoy el Betis anunciaba a algún portero, sí que anunciaba a Fran García, pero bueno, los movimientos están siendo mínimos y normalmente aquí suele haber un efecto rebote. Seguramente haya un movimiento importante, un movimiento gordo, y a partir de ahí se mueve, digamos, el tablero y el dominó empieza a correr, y veremos a ver cuándo le llega a la Real Sociedad, porque, repito, me parece fundamental que los fichajes lleguen pronto. Creo que ha sido la asignatura pendiente de la Real los últimos años, sabiendo que Eric Bretos y Joaquín Aperribay son los primeros que quieren que lleguen pronto los fichajes. Luego el mercado te marca sus tiempos, pero bueno, creo que para el rendimiento del equipo es fundamental. Lo seguiremos contando todos, pero tenemos que apartar el balón de fútbol y hacemos un repaso polideportivo. Y tenemos que empezar este repaso hablando precisamente de remo, porque ha sido un fin de semana espectacular en Galicia, tanto para Orio como para Donostia Arraun Lagunac. Ambos han ganado las dos banderas, tanto en la Liga Euskotren como en la Liga Euskolaben. Por un lado, las de Juan Mari Echave, que lo han ganado todo, siguen sin ceder ninguna bandera, y los amarillos, que consiguieron las dos banderas y ampliar ese margen en el liderato, que ya le saca 10 puntos a Urdaibai. Las ligas llegan a Donostia este fin de semana. El sábado habrá banderas de la Liga Euskolabel y Euskotren en la Bahía de la Concha. Tenemos que hablar también de baloncesto, porque Mikel Motos ha anunciado su retirada y el club ha decidido que va a retirar la camiseta del exjugador ya del GBC, Ignacio. Sí, 12 temporadas en el club, 232 partidos. Y bueno, es el jugador que más temporadas ha vestido la camiseta del Guipúzcoa Basket. Debutó en la temporada 2011.
Su palmarés, si no recuerdo mal, con el club son un ascenso la temporada 2019-2020 y una Copa Princesa. De hecho, fue la primera Copa Princesa que la ganó un equipo visitante, que la ganó el Guipúzcoa Basket con Marcelo Nicola. Y bueno, se marcha un poco o se retira un poco el que ha sido el icono del club en los últimos años. Ha sido el referente para los chavales, el referente guipuzcoano, el referente de la casa. Y bueno, es una pena porque ha estado muy lastrado por las lesiones en estas últimas temporadas, que yo creo que ha sido un poco lo que ha motivado su decisión. Pero bueno, yo creo que ha sido un jugador ejemplar. Y bueno, pues una pena ese final de temporada en el que bueno, pues sus problemas en la planta del pie le impidieron jugar el playoff. Y bueno, me parece la verdad es que muy acertada la decisión del club de retirar su dorsal. La primera vez en la historia del club que se retira el dorsal de un jugador y por lo tanto nadie podrá vestir el dorsal número 9 a partir de ahora en la Skatua Guipúzcoa. Y terminamos con pelota porque esta mañana en el Ayuntamiento de Donostia se ha presentado el torneo Donostia Iría con un cambio importante, un cambio significativo, y es que se va a celebrar en plena Semana Grande. El 14 de agosto, la víspera de la Virgen, se jugará la gran final en el Atano III, en el que Altuna y Rezusta, si pasan a la final, tratarán de conseguir la que sería su tercera txapela consecutiva. Así que iremos hablando de remo, de pelota, de fútbol, de baloncesto y de toda la actualidad deportiva durante este verano. Quiero daros las gracias a los dos por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre. Hasta la próxima, Iris. Haremos las maletas para viajar con la Real a Inglaterra y lo seguiremos contando todo aquí, en Guas en Reala.